Buenos días, nosotros les explicaremos un poco de las técnicas de análisis de proyectos de inversión. El proyecto está a cargo de la compañera María Angélica Arce, Esmeralda Bolaños y mi persona, Samaria Díaz. Bueno, el valor actual neto. El valor actual neto se puede definir como un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con dicha inversión. Algunas de las características es cuando el valor actual neto es menor a cero, el proyecto no es rentable, lo cual significa que no satisface la tasa de descuento. Cuando el valor actual neto es igual a cero, el proyecto es rentable. Cuando el valor actual neto es mayor a cero, el proyecto es rentable porque es mayor que la inversión y se ha cumplido que dicha tasa y además se ha generado una ganancia o beneficio adicional. Algunas de las ventajas es que es un método fácil de calcular, presenta la ventaja de tener en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos netos de caja. Es uno de los métodos para la elaboración de presupuestos de capital más utilizados por las grandes compañías. Algunas de las desventajas es que tiene dificultad para especificar una tasa de descuento. Solo indica si la inversión de capital se recupera, pero no informa cuál es la tasa de rendimiento que brinda. Requiere de bastante información antecedente, como el cálculo de promedio de costo promedio ponderado de capital. Como podemos ver la fórmula, la I significa inversión en el momento inicial, N durante es el periodo, T intervalo de tiempo, FT flujo de caja, IT ingreso en un momento dado, PT pago en un momento dado y cálculo de tiempo de descuento, BRN el valor residual, BAN el valor actual neto. Y la interpretación es si la suma de todos los valores actuales es más elevado que el importe invertido, se obtendrá como un ejemplo previo un valor neto positivo. La tasa interna de retorno. Bueno, esta es la tasa de interés o de rentabilidad que nos ofrece una inversión. O sea, podemos decir que es el porcentaje de beneficio-pérdida que conllevará cualquier inversión. Es una medida ampliamente utilizada para la evaluación de los proyectos de inversión. Además de que está muy relacionada con el valor actualizado neto, que de hecho su relación es tal que la tasa interna de retorno también está definida como el valor de la tasa de descuento, cuando el valor actualizado neto adquiere un valor igual a cero para un proyecto de inversión concreto y determinado. La tasa interna de retorno nos dice qué rentabilidad tendrá la inversión que pretendemos hacer, así como el valor y riesgo de la misma. Sin duda es una medida que palia y mitiga la incertidumbre a la que está sometida el mercado actualmente en constante cambio y movimiento. Para la fórmula hemos de recordar que la tasa interna de retorno es el valor actualizado neto cuando éste alcanza un valor igual a cero. Así la fórmula de la tasa interna de retornos es la siguiente, donde Fn es el flujo de la caja en el periodo N, N es el número de periodos y I es el valor de la inversión inicial. El criterio de selección será la siguiente, donde K es la tasa de descuento de flujo de elegir para el cálculo del BAN. Si la TIR es mayor que K, el proyecto de inversión será aceptado. En caso de la tasa de rendimiento interno que obtenga es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida de la inversión. Si la TIR es igual a K, estaríamos en una situación similar a la que produciría cuando el BAN era igual a cero. En esta situación la inversión podría llevarse a cabo si mejorara la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. Si TIR es menor que K, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión. Algunas características
se puede decir que es la tasa del proyecto, es la tasa de interés que el van cero, es la tasa en donde los ingresos y egresos se igualan, da una referencia de lo mínimo que hay que exigir al proyecto para cubrir el costo de inversión y a partir de allí obtener beneficios. Algunas ventajas, se puede calcular utilizando los datos únicamente correspondientes del proyecto. Representa la genética del proyecto, es fácil de comprender y comunicar y permite comparar la rentabilidad entre los proyectos similares. Algunas desventajas: requiere finalmente ser comparada con un costeo de oportunidad de capital para determinar la decisión sobre la conveniencia del proyecto. Es un indicador objetivo que no depende de la tasa de descuento. Es una herramienta de uso limitado porque solamente nos dice si un proyecto es mejor que la rentabilidad relativa. Y la STIR no es confiable como criterio único, ya que durante la comparación de un proyecto de inversión mutuamente excluyentes. El periodo de recuperación es un criterio que especifica el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial o su equivalente de efectivo en tiempo cero. También puede ser el tiempo que le tomará la inversión llegar al punto de equilibrio. Sus características principales: permite optimizar el proceso de toma de decisiones de una inversión, compara los resultados con el número máximo de periodos aceptables o definidos por la empresa. Si el periodo de recuperación es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se puede aceptar el proyecto. Si el periodo de recuperación es más largo que el periodo de recuperación máximo aceptable, el proyecto se debe de rechazar. Se utiliza cuando la empresa encuentra problemas de liquidez y tiene que esperar mucho tiempo para rentabilizar el proyecto. Sus ventajas: es fácil de calcular, toma en cuenta flujos de efectivos y no las utilidades contables, es utilizado por pequeñas empresas para medir el riesgo de cada inversión, facilita la elección de la mejor alternativa al momento de realizar la inversión. Sus desventajas: no distingue entre grandes y pequeñas inversiones, se complica cuando hay un valor residual para las inversiones, no toma en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo, solo funciona cuando se comparan proyectos con vidas económicas iguales y flujos de efectivo homogéneos. Su fórmula de cálculo. La forma para calcular el PR dependerá de si los flujos de efectivo por periodo del proyecto son iguales o diferentes. Si son iguales, la fórmula será PR es igual a la inversión inicial dividido entre el flujo de efectivo por periodo. Y si son diferentes, se debe tomar en cuenta los flujos de efectivo acumulados para cada periodo. Por lo tanto, su fórmula será PR es igual al tiempo de recuperación total más el reembolso no recuperado de la inversión al inicio del año dividido entre el flujo efectivo en el año siguiente. El resultado de estas fórmulas demostrará en el tiempo en que el proyecto de inversión llegará otra vez a su punto de equilibrio o que le tomará recuperar la inversión inicial. Si se van a comparar dos proyectos, se debe elegir el que tenga el tiempo de recuperación más corto y al que cumpla con el periodo de recuperación máximo. Costo-beneficio. Bueno, la relación de costo-beneficio es una herramienta financiera que compara el costo de un producto versus el beneficio que éste entrega, para evaluar de forma efectiva la mejor decisión a tomar en términos de compra. Algunas de las ventajas es que es muy sencilla de trabajar, muy usada en la base de datos y en las hojas de cálculo. Algunas de las desventajas se tiene que usar una medida común para también poder cuantificar los beneficios cualitativos. Se debe revisar con acuosidad los beneficios porque son fáciles de conteo doble. La forma de cálculo es los ingresos totales netos dividido entre los costos totales, y la interpretación de los resultados para calcular la relación de los costos-beneficios. Se halla primero la suma de todos los beneficios descontados traídos al presente y se dividen sobre la suma de los costos también descontados. Índice de deseabilidad o índice de rentabilidad, que son los mismos,
Se trata de una técnica que se usa especialmente cuando hay varios proyectos a elegir y deseamos saber cuál es el que aporta mayor valor a la empresa. Lo que va a expresar es la rentabilidad de un proyecto en términos porcentuales o unitarios, midiendo su contribución de acuerdo a la inversión del proyecto. Según el índice de rentabilidad, son efectuables aquellas inversiones que tengan un valor superior a la unidad, ya que en caso contrario los cobros generados actualizados son inferiores a los pagos. Si se requiere elegir entre varias inversiones, son preferibles las que tengan un índice de rentabilidad más elevado. Con lo que es el cálculo, dice que se calcula vinculando el flujo futuro de fondos descontados con la inversión requerida, o sea, el valor presente de los flujos dividido entre la inversión inicial. Lo que de esto se puede interpretar que dice que la rentabilidad no puede ser negativo, debe convertirse en cifras positivas antes de que se considere útil. Los cálculos superiores a 1 indican que las entradas de efectivo descontados del proyecto son mayores que las salidas de efectivo descontadas proyectadas. Cálculos de menos de 1 indican que el déficit de salida excede las entradas descontadas y el proyecto no debería ser aceptado. Los cálculos iguales a 1 crean escenarios insignificantes donde hay pocas ganancias o pérdidas de un proyecto. Utilizando exclusivamente el índice de rentabilidad, los cálculos superiores a 1 se clasifican según el cálculo más alto. Algunas características que dice que el índice de rentabilidad es una medida del atractivo de un proyecto de inversión. Este se puede calcular dividiendo el valor presente de los flujos de efectivo por la inversión inicial del proyecto. Cuando es mayor a 1 se considera una buena inversión. Bajo restricciones de capital y proyectos mutuamente excluyentes, solo se deben abortar aquellos con los IR más altos. Algunas ventajas, dice, el índice de rentabilidad es fácil de interpretar por personas con conocimientos básicos en las finanzas. El cálculo del índice de rentabilidad solo requiere tener la cifra de inversión inicial y el valor presente de los flujos de efectivo. Es útil cuando se requiere racionar el capital aunque presente limitaciones. Desventajas. Una desventaja importante del índice de rentabilidad es que puede llevar a tomar una decisión incorrecta al comparar proyectos mutuamente excluyentes. El índice de rentabilidad exige a un inversionista estime costo de capital para poder calcularlo. Las estimaciones pueden ser cegadas y por lo tanto ser exactas. No existe un procedimiento sistemático para interpretar el costo de capital de un proyecto. Las decisiones basadas en el índice de rentabilidad no mostrarán cuál de los proyectos mutuamente excluyentes tiene una relación más corta para dar rendimientos. Valor neto anualizado equivalente. El valor neto anualizado equivalente es la conversión del valor actual neto de un proyecto en pagos anuales iguales y equivalentes durante la vida útil del proyecto. Sus características son: calcula el rendimiento anual uniforme que genera la inversión en un proyecto durante un periodo determinado. Utilizado generalmente para comparar proyectos con diferente vida útil. Toma en cuenta el tiempo relatividad de la longitud de los proyectos. Ha eliminado la debilidad del BAN de ser una medida absoluta. Y si la vida útil de varias alternativas es diferente, se considera automáticamente bajo la suposición iguales costos de reemplazo. Las ventajas: la dificultad de que cada alternativa tenga vidas útiles diferentes está ya considerada sin la necesidad de realizar otras operaciones. Mide el valor de una inversión determinada por pagos iguales en la base de un año. Es útil para presentar el costo-beneficio anual de un proyecto en curso y determina costos o ganancias unitarios. Sus desventajas son: el proceso de selección puede ser sensible, los proyectos pueden repetirse, no cambia la proyección de flujos y no considera el concepto financiero del valor del dinero en el tiempo. La forma de cálculo es el BANA es igual al valor presente neto por la tasa de descuento dividido entre
1 menos 1 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodos. Cuando se comparan dos proyectos con este método, se debe elegir el que tenga mayor valor neto anualizado equivalente. Y el resultado de esta fórmula nos dirá el valor neto que tiene el proyecto de inversión en un año. Tasa interna de retorno modificada. Es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de una inversión en términos relativos, es decir, en porcentajes, cuya principal cualidad es que elimina el problema de la inconsistencia que puede surgir al aplicar la TIR. Alguna de las características es que fue diseñada con la finalidad de superar la deficiencia de la TIR. Permite el cálculo de la tasa para flujos de efectivo no convencionales. La tasa interna de retorno modificada permite determinar si una inversión es efectuable, así como realizar la jerarquización entre varios proyectos. Algunas de las ventajas es que corrige algunos de los limitantes de la tasa interna de retorno. No ofrece mayores complejidades. Algunas de las desventajas es este método tiene implícita una condición muy importante, que los fondos generados por el proyecto deben ser reinvertidos todos los periodos a la tasa interna de retorno del proyecto y no a la tasa de corte. Este modelo no da idea de la magnitud del beneficio del proyecto. Esta es la fórmula para calcularlo, donde CF es flujo de caja y inversiones, y minúscula tasa de descuento, N vida útil y T periodo del tiempo. Se puede interpretar como el resultado debe ser comparado con la tasa de descuento con el fin de determinar si el proyecto genera una rentabilidad superior a lo esperado por el proyecto para atender sus obligaciones con acreedores e inversionistas. El periodo de recuperación descontado o payback descontado es un método de evaluación de inversiones dinámico que determina el monto en que se recupera el dinero de una inversión teniendo en cuenta los efectos del pasado del tiempo en el dinero. En criterios de liquidez que equivale al plazo de recuperación simple, pero descontando los flujos de la caja. Se trata de ir restando a la inversión inicial los flujos de la caja descontados hasta que se recupere la inversión. Y ese año será el payback descontado. Para el cálculo, la forma más sencilla de calcular es a través de una hoja de cálculo, pero también podemos calcularlo con la fórmula del payback simple. Una vez hayamos descontado los periodos al monto actual, esta es la fórmula para calcularlo, donde A es el número de periodos inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso inicial. La I con 0 es la inversión inicial del proyecto. La B es la suma de los flujos hasta el final del periodo. Y la FT es el valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión. La interpretación es sencilla, ya que lo que el resultado va a arrojar es el tiempo que tarda en recuperar la inversión, teniendo en cuenta el momento en que se producen los flujos de caja. Algunas características dicen que el cálculo se hace de la misma fórmula que el periodo de recuperación, pero utilizando un flujo descontado. Sigue ignorando el valor de los flujos posteriores al periodo de recuperación. Algunas desventajas del periodo de recuperación descontado es que primero el valor del dinero en el tiempo no se tiene en cuenta cuando se calcula el periodo de recuperación. En otras palabras, no importa en qué año recibe el flujo de efectivo, se le da el mismo peso que el primer año. Esta falla exagera el tiempo para recuperar la inversión inicial. Un segundo defecto es la falta de consideración de los flujos de efectivo más allá del periodo de recuperación de la inversión. Si el proyecto del capital dura más que el periodo de recuperación de la inversión, los flujos de efectivo
que el proyecto genera después de que se recupera la inversión inicial no se considera en absoluto en el cálculo del periodo de la recuperación de la inversión. Otra desventaja es que la falla en el cálculo del periodo de recuperación descontado realmente no le da al administrador financiero o al dueño del negocio la información necesaria para tomar la mejor decisión de la inversión. Además de los dos primeros defectos, el dueño del negocio también tiene que adivinar la tasa de interés o el costo del capital. En consecuencia, no es el mejor método para usar a elegir un proyecto de inversión. Dicho esto, este tercer defecto del periodo de amortización descontado puede descartarse si el costo promedio ponderado del capital se utiliza como una tasa a la que descontar los flujos de efectivo. Alguna ventaja del periodo de recuperación descontado es que, aunque no todo es satisfactorio, el cálculo del periodo de amortización descontado es comparativamente mejor que un cálculo utilizando un periodo de recuperación sin descuentos como un criterio de decisión de presupuesto de capital. Dicho esto, un cálculo aún mejor para usar muchas instancias en el cálculo del valor actual neto. Se puede mencionar que está la simplicidad de su cálculo porque no requiere un software para poder calcularlo, solo necesita aplicar fórmulas sencillas. El costo-beneficio anualizado expresa la contribución de ganancia por periodo que genera un proyecto sobre su inversión y mide la importancia que representa la ganancia promedio anual sobre el monto invertido. Sus características es una combinación de los métodos CB, que es el costo-beneficio, y el BANAE, que es el valor neto anualizado equivalente. Sustituye la ganancia neta por la ganancia anual, mide una contribución anual y no total sobre la inversión, y su regla de decisión es igual al costo-beneficio. Ventajas: permite comparar proyectos con distintas magnitudes de inversión y diferente número de años. Es fácil de entender. Es el método más idóneo para comparar proyectos con vidas desiguales y diferente inversión. Sirve para evaluar diferentes montos de inversión o diferentes horizontes de evaluación. Sus desventajas: se toma en cuenta los beneficios cualitativos, se debe de revisar con detalle los beneficios porque se pueden contar 2 veces y se debe tener conocimiento de mercado. La forma de cálculo es CBA es igual al BANAE dividido entre I, donde el BANA es el BAN anualizado y la I es la inversión inicial. Este revelará la ganancia anual que se obtiene con el proyecto de inversión en forma porcentual o unitaria. Si el costo-beneficio anualizado es mayor que 0, entonces el BANA es mayor que 0, por lo tanto el proyecto se puede aceptar.